Pues bueno, esta es la tercera sesión del ciclo Cuencas Regionales en el marco del coloquio Agua para una Ciudad Sostenible, que se organiza por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. El día de hoy tenemos el enorme gusto de contar con la participación del doctor Arsenio González. Y bueno, él es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde es nivel 2. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora y ahí se ha desempeñado como coordinador de la maestría en estudios regionales y del doctorado en estudios del desarrollo. Ahí mismo coordina el Seminario de Investigación Conflictos Territoriales por Agua y Procesos de Gobernanza Hídrica. Y bueno, dentro de su experiencia sobre temas del agua y estudios urbanos, vale la pena destacar que de 2010 a 2014 se desempeñó como secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, en 2008 fue coordinador metodológico del Plan Maestro de Rescate del Río Magdalena y en 2010 coordinó la evaluación sobre política de acceso al agua potable en el Distrito Federal realizada por el PUEG-UNAM para el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal. También es miembro fundador de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua y, bueno, cuenta con amplia experiencia en el tema, tanto así que ha participado en la elaboración de programas de desarrollo urbano de distintas escalas, nacional, regional, estatal, municipal, centros de población, zonas metropolitanas y parciales de centros históricos, y también ha publicado libros y artículos sobre políticas del agua y aspectos institucionales, políticos y culturales en el manejo de este recurso. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo con usted de nueva cuenta y, pues bueno, le damos la palabra. No, pues muchas gracias, Laila. Muchas gracias, doctor Javier Delgado. Pues es un honor, es un gusto. Me da mucho gusto estar, aunque sea virtualmente, nuevamente en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y pues voy a platicar, voy a dar una charla y me gustaría mucho, bueno, tener retroalimentación, escucharlos al concluir esta breve exposición. Estaba acordándome cuando pensaba en esta plática que hace, bueno, en 1994 más o menos, estamos hablando de hace casi 30 años, asistí, bueno, presencialmente, evidentemente, a una plática que dio en ese momento Víctor Castañeda. Víctor Castañeda en aquel momento estaba haciendo una investigación sobre el agua en las metrópolis y sobre todo se concentraba en la Ciudad de México. Y su ponencia y su publicación que en ese momento presentaba era algo así, si mi memoria no me falla, era Agua y Metrópoli, refiriéndose a la Ciudad de México, al entonces Distrito Federal, con una pregunta que me dejó pensando mucho tiempo. La pregunta que hacía Víctor Castañeda era ¿dominación o dependencia? O sea, es decir, la Ciudad de México domina otros territorios de los cuales se extrae el agua o depende de ellos. Bueno, eso fue en 1993, 1994. Muchos años estuve pensando en esa pregunta, que posiblemente ustedes resolverán más fácilmente quitando la disyuntiva, o sea, quitando el o sea, es dominación y dependencia. Ambas cosas al mismo tiempo, o sea, la realidad tiene a veces dos caras, no es de un solo, no es blanco y negro, o sea, puede ser más compleja.
En ese entonces, nada más por anécdota, donde Víctor Castañeda expuso eso, fue en la maestría en estudios regionales que coordinaba precisamente Javier Delgado, quien es ahora el director del PUEC. Pues bueno, el agua ha corrido después de tantos años y aquí estamos. Y retomo esa pregunta para empezar esta plática. Territorios hidráulicos de la Ciudad de México. Ojo, no estoy diciendo hidrológicos, estoy diciendo hidráulicos. La hidrología, como ustedes bien saben, es el estudio de todo cómo se mueve el agua en la superficie terrestre a partir de la fuerza de gravedad y la forma que tiene el relieve. La hidráulica es otra cosa. La hidráulica es cómo se mueve el agua artificialmente hacia las zonas de poder económico y político. Eso es la hidráulica. Entonces, estamos hablando de esos territorios que implican movimiento artificial del agua que no responde a gravedad. Y para la Ciudad de México se requiere una inversión enorme de gasto de energía eléctrica, tanto para traer agua como para expulsarla. Es decir, para librarnos de inundaciones como para traer el agua que nos hace falta, se requiere electricidad. No se mueve por gravedad. Pero bueno, sobre eso vamos a platicar. Y quisiera concentrarme sobre los sistemas Lerma y Cutzamala, que son dos trasvases que yo llamo de primera y segunda generación, para abastecer a esta metrópoli. Vamos a hablar sobre ello. Pero sobre lo que me quiero concentrar, no es sobre la ingeniería, no es sobre la geografía, no es sobre todos esos estudios técnicos que los hay y muy buenos, sino sobre la parte institucional, sobre la parte geopolítica e institucional. ¿Qué es lo que hace que se mueva el agua hacia la Ciudad de México y cómo ocurre en términos de facultades, atribuciones, capacidades, inversiones, etc.? Sobre eso es de lo que vamos a platicar. Pensaba así como un título más imaginativo que territorios hidráulicos, instituciones y cuencas, un título algo así como paisajes institucionales. Si lo vemos así, imagínense cuando ven un paisaje, o sea, si ustedes salen o se colocan en un cerro o a partir de un dron tienen una perspectiva de un paisaje, de un territorio con una visión a vuelo de pájaro más amplia, y en vez de estar mirando la cubierta forestal, el suelo, todo lo que se ve con los ojos, estuvieran mirando las instituciones que manejan esos recursos. Sería una mirada, o sea, un paisaje con otra manera de mirar, pues, o sea, con otra visión, mirando otras cosas, no mirando lo físico espacial, sino mirando eso, las atribuciones, las facultades, la organización político-administrativa que se requiere, en este caso, para que el agua vaya, se eleve, suba, recorra 127 kilómetros o 70 kilómetros y llegue y sea entregada en la parte más alta de este valle. O sea, que remonte, además que remonte en uno de los casos casi 1 kilómetro de altura. Entonces, sobre eso, y no pensando en lo físico espacial, sino pensando principalmente en lo institucional, ¿cuáles son, ya no digo los desafíos, sino los grandes problemas y las grandes contradicciones y la gran obsolescencia institucional que implica mover el agua a contranatura hacia un centro de poder político, económico? Pero bueno, sobre eso vamos a platicar. Pero antes de entrar en tema, antes de entrar en lo que vamos a desarrollar, quisiera hacer una introducción muy general, porque tengo entendido
que no todos ustedes son expertos en cómo se abastece de agua esta ciudad. Vamos a hacer en una primera parte una introducción, o sea, panorámica de cómo se abastece de agua la zona metropolitana del Valle de México, la capital del país también, o sea, que forma parte de esa zona metropolitana, cómo se abastece. Para romper, no diría un mito, sino una prenoción que todo mundo, todos lo pensamos así. O sea, cuando pensamos en cómo se abastece de agua la Ciudad de México, siempre pensamos el Valle de México. Y pensamos que el tema del agua en el Valle de México se agota en el parteaguas que define el Valle de México. Y no, por supuesto que no es así. Este es un sistema muy complejo. No es un sistema sencillo, digamos, donde una ciudad está localizada en una cuenca hidrológica y se abastece del agua que escurre en esa cuenca hidrológica o de sus acuíferos subterráneos. No, en este caso no es así. Vamos a proyectar unas diapositivas nada más para que todos tengamos la película básica clara. Y a partir de tener eso claro, cómo está conformado este sistema, entonces ya nos planteamos los problemas institucionales. Si me ayudas, Laila, vamos pasando la presentación. Metropolitano. O sea, ustedes saben, solo para unificar el lenguaje, lo metropolitano, en este caso, en términos generales, es una escala que incluye infraestructura y decisiones y acciones y procesos que rebasan una unidad político-administrativa. En general, en todo el país, en todo el país, en México, o sea, toda ciudad cuya mancha urbana o cuya área urbana supera un municipio, o en este caso, lo que era el Distrito Federal, lo que hoy es Ciudad de México, y se extiende más allá y empieza a sumar 2, 3, 4, 5 municipios, es denominado metropolitano, zona metropolitana. Es decir, es una dimensión político-administrativa. Esa definición implica una visión político-administrativa. Si tenemos una ciudad que tiene 2 municipios, que su área urbana está abarcando 2 municipios, ya es una zona metropolitana. Y todo aquello que involucre esos 2 municipios y la coordinación necesaria es denominado metropolitano. Y por supuesto, esta zona metropolitana del Valle de México, que tiene oficialmente, digamos, a las 16 alcaldías actualmente, anteriores delegaciones, y lo que eran antes 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Y en algún caso, en alguna definición, incluía 20 o 21 municipios del Estado de Hidalgo. Toda esa suma de unidades político-administrativas es lo que es denominado zona metropolitana del Valle de México. Aquí planteamos otro término que ya es de uso más o menos corriente en la planificación hídrica, o sea, cuando se plantean términos de acceso, perdón, de abastecimiento de agua a las grandes metrópolis, es el término hidropolitano, que concierne no a la suma de municipios o unidades político-administrativas, sino al conjunto de tubos que traen agua a la Ciudad de México o que la expulsan, o sea, aquella infraestructura, acueductos que traen agua y aquella infraestructura, grandes emisores emisores sí, que sacan grandes caudales de aguas residuales y pluviales del Valle de México. Es decir, no estamos hablando de municipios o de alcaldías, estamos hablando de infraestructura que vincula cuencas hidrológicas. A eso
es a lo que llamamos hidropolitano. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Este asunto empieza en 1607. No voy a hacer la historia porque si no nos vamos, nos consumimos el tiempo, pero fíjense, entre más o menos 1604, 1605, en esas fechas hubo toda una controversia muy, muy interesante entre los expertos de aquella época, que, bueno, no eran hidráulicos, no eran ingenieros, era un cosmógrafo y otros especialistas en cuestiones de agua, uno contratado por la corona y otros por el virreinato, y debatían si la ciudad, o sea, en ese entonces, o sea, la ciudad tenía, o sea, ante las inundaciones, tenía que expulsar el agua para verse a salvo de las inundaciones, que eran mortíferas, o bien tenía que manejar el agua con diques, canales, puentes, etcétera, como se hacía en Tenochtitlan o como se hacía en Holanda. Entonces hubo expertos contratados por la corona holandeses que sostenían que el Valle de México podía manejarse muy bien respetando toda la hidrología del valle. Y había un cosmógrafo de lo que en aquel entonces era Alemania, que no era Alemania, que sostenía que no, que había que expulsar el agua. Entonces, ese debate de 4 siglos atrás todavía lo tenemos hoy, pero ahora voy a decirles. Triunfó la visión que sostenía que había que expulsar el agua para que la ciudad pudiera estar a salvo. Y lo primero fue el túnel. Bueno, aquí tenemos unas fotos de hace más de un siglo, por supuesto, de lo que era el túnel de Nochistongo, que sacaba las aguas del río Cuautitlán hacia lo que ahora es Hidalgo, hacia la cuenca del río Tula. Expulsaba las aguas, sacaba en un túnel que después se derrumbó y por eso se llamó el Tajo. Ya no es el túnel, sino el Tajo de Nochistongo. Pero esta primera obra es muy importante, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el agua del Valle de México, que era considerada una amenaza, empezó a ser expulsada hacia otra cuenca hidrológica. Pasemos, por favor, exacto. Algunos siglos después todavía había inundaciones, había la Ciudad de México estaba rodeada como de pantanos que causaban enfermedades. Entonces, la visión higienista del siglo XIX consideró que era importante para sanear el valle y que los habitantes de la ciudad no se vieran tan amenazados, habría que continuar con esa expulsión de aguas. O sea, se desecó el lago de Chalco, hubo varios procesos, pero muy importante fue la inauguración del Gran Canal de Desagüe en 1900 para sacar las aguas, igual en el mismo sentido, hacia el norte del Valle de México. Segunda salida, o sea, la primera, el Tajo de Nochistongo, la segunda, el Gran Canal de Desagüe. ¿Podemos pasar, por favor? Nada más lo pongo para que se vea la arquitectura que en la época porfiriana, esa arquitectura francesa, con la cual esa salida del Gran Canal de Desagüe quedaba legitimada e ilustrada estéticamente con ese portal de salida. Y no nos vamos a detener en eso ahora, continuemos, nada más es una ilustración para quien no ha visitado ese monumento histórico. O sea, y bueno, no es accesible, ¿cierto? No es accesible al público. ¿Podemos pasar? Después estuvo la inauguración del drenaje profundo, ya en la época de Gustavo Díaz Ordaz. Nuevamente, o sea, con la tecnología ya de 3/4 partes del siglo XX, con una gran tecnología y a mayor profundidad, se continúa lo que llaman esa inercia tecnológica de protegerse de las inundaciones a partir
de la expulsión de las aguas del Valle de México. O sea, lo que se está expulsando son los lagos. Y lo que ha dicho muchos especialistas no es que los lagos fueron expulsados, o sea, los 5 lagos que estaban en el Valle de México, no es que fueron expulsados siglos atrás, es que están siendo expulsados cada temporada de lluvias para mantener una ciudad seca. Continuemos, por favor, Laia. Bueno, el portal de salida del túnel emisor central, o sea, ya es nueva, otra arquitectura, pero nuevamente, o sea, cada época tiene su estética, a pesar de tecnologías distintas. Esto es todo un tema para los historiadores, y ojalá haya algún historiador que me esté escuchando, porque ¿cómo es posible que haya una misma solución tecnológica a lo largo de 4 siglos? O sea, desde 1607 hasta 2010, que se continúe pensando en que la solución es expulsar el agua. Y en la actualidad hay que decir que hay toda una controversia también. Hay muchos especialistas que sostienen que ese es un error histórico. Que estar sacando el agua del Valle de México es un error. Que lo que tendríamos que hacer es reciclarla, reusarla y promover procesos cíclicos, o sea, de ciclo, con tratamiento de agua, en vez de estar expulsando. Pero bueno, continuemos. Ese no es el debate que quisiera desarrollar hoy. El túnel emisor oriente, inaugurado por Felipe Calderón, bueno, su inicio, ¿verdad? Su arranque, su comienzo de construcción. Pero es una inercia no solo tecnológica, yo diría hasta epistemológica, conceptual. O sea, de que observamos un problema y todas las generaciones a lo largo de 4 siglos, o sus élites, lo que han pensado es, la solución es expulsar el agua para que la ciudad no se inunde, para que la ciudad se salve de esa amenaza que es el agua. Lo dice de una manera muy bella Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac, donde señala que desde Luis de Velasco, desde el virrey, hasta Porfirio Díaz, ahí se queda él, pero nosotros diríamos hasta Felipe Calderón, hay la misma manera de resolver un problema o una relación con el agua. En otros países, en otras metrópolis, en otras ciudades, esa relación ha sido de coexistencia, no de expulsión, no de entubamiento, no de luchar contra el agua, sino ha sido de coexistencia. Pero aquí tenemos esa permanente manera de resolverlo. Continuemos, por favor, Laila. ¿Y qué ocurre? Pues que a mediados, bueno, principios por ahí de 1930, o sea, todavía no estamos hablando, o sea, puse en una secuencia todo lo que son infraestructura de expulsión de agua del Valle de México, que conecta la cuenca del Valle de México o el Valle de México con la cuenca del Tula, que pertenece a la cuenca del río Pánuco y que desemboca en el Golfo de México. Pero ¿qué ocurrió? Que eso fue tan eficiente, pues estar expulsando el agua, estarla expulsando, desecó el Valle de México, y de pronto, en 1940, dijeron, pues nos falta agua. Bueno, sí, estamos expulsándola, pero la ciudad está creciendo. No recuerdo si en 1940 ya tenía la exorbitante cantidad de habitantes, algo así como, no llegaba a 3 millones la Ciudad de México. Pero entonces se pensó, bueno, hay que traer agua de otra cuenca. Entonces se hicieron estudios y la cuenca de donde se trajo agua es la cuenca alta es el Alto Lerma. La cuenca del Lerma empieza en el Estado de México y va atravesando Guanajuato, llega a Jalisco y desemboca en el Pacífico. Bueno, del Alto Lerma, precisamente de los manantiales de Almoloya y del acuífero de esa zona de Almoloya y del acuífero de Ixtlahuaca, Tlacomulco,
se empezó a extraer agua, o sea, se construyeron más de 300 pozos. O sea, se empezó el sistema en 1942 y se inaugura en 1951. Entonces ya tenemos que el Valle de México, que es como una plataforma central, está expulsando agua hacia el Valle de Tula a lo largo de 4 siglos. Y a partir de mediados del siglo XX empieza a traer agua de la cuenca del Alto Lerma por electricidad, evidentemente, no es por gravedad. Y toda la cuenca, todo el agua que sale de la cuenca del Valle de México, aguas residuales, aguas pluviales, como hubo hundimientos precisamente por la extracción de agua dentro del Valle de México, la pendiente se invirtió y todo lo que sale también tiene que salir por electricidad, o sea, por bombeo. Entonces estamos hablando de un sistema artificial que permitió que la ciudad creciera, digamos, o que dio soporte a que la zona metropolitana del Valle de México haya alcanzado más de 21 millones de habitantes. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Laila. Y luego en 1982 se inaugura otro sistema, o sea, el sistema Lerma ya no fue suficiente. Además ya se estaban produciendo hundimientos de secación en el Valle de Lerma, bueno, en Almoloya y en Ixtlahuaca, y entonces se pensó dentro de esa misma lógica, hay que proteger al acuífero de esa zona que se está hundiendo, que se está sobreexplotando, pues vamos a traer agua de otra cuenca. Y se construye, bueno, no se construye, ya estaba en funciones un sistema hidroeléctrico. Esto estamos hablando del medio Balsas, o sea, de otra cuenca muy grande, que escurre hacia el Pacífico. Ahí había un sistema hidroeléctrico que se decidió reconvertir, en lugar de que fuera hidroeléctrico, fuera de abastecimiento. Y es un conjunto de 7 presas que no es una cuenca hidrológica, están dentro de la cuenca del Balsas, pero al ser un conjunto de presas, digamos, cada presa tiene su propio perímetro, digamos, o su parteaguas de abastecimiento a la presa. O sea, no estamos hablando como en el caso del Lerma, como en el caso del Valle de México, sino que es un conjunto de presas que tiene su propia espacialidad. Pero bueno, ahí, como pueden ver en este diagrama oficial de la Comisión Nacional del Agua, el agua va subiendo por bombeo 1000 metros y ya llega hasta el Valle de México, después de 127 kilómetros de distancia. Estando allá y platicando, bueno, con los ingenieros, ellos dicen que el agua que se capta en las presas de Valle de Bravo, Villa Victoria, el Bosque, tarda 8 horas en llegar desde la potabilizadora de Los Berros, tarda 8 horas en viajar hasta la Ciudad de México. Pero bueno, esto nada más es la introducción, es para plantearles. ¿Podemos pasar, por favor, Laila? Aquí está la síntesis. Agua expulsada del Valle de México. Ahí ustedes pueden ver los túneles. Imaginen toda esa infraestructura. Que para decirlo en términos simples, si ustedes ven la Ciudad de México, todo su drenaje, todos sus emisores, interceptores, todo deriva hacia el norte. Y en el norte, en el parteaguas del norte, hacia el Estado de México, sorteando el Estado de México y saliendo hacia Hidalgo, están los túneles que expulsan el agua sobrante, amenazante para la ciudad en el Valle de México. Entonces, si ustedes lo piensan, no estamos hablando de una ciudad en una cuenca hidrológica, estamos hablando de una ciudad en una cuenca hidrológica que expulsa sus aguas negras y sus aguas pluviales hacia otra cuenca hidrológica que deriva hacia el Golfo. ¿Podemos pasar, por favor? Y como eso deseca el Valle de México y falta agua, y ya somos muchos, entonces hay 2 sistemas que traen agua, también por bombeo eléctrico, hasta ciertos puntos a donde entregan el agua en bloque y de ahí se distribuye tanto a la Ciudad de México como
a los municipios del Estado de México. ¿Podemos pasar, por favor? Esto es para mostrarles esto que hace varios años planteábamos Manuel Perlo y yo, que no es casual, o sea, no hay que pensar cada sistema aislado. Son 6 grandes infraestructuras, o sea, de gran magnitud, que vinculan 4 cuencas hidrológicas. O sea, el funcionamiento de la Ciudad de México, de su zona metropolitana, o sea, de esta gran metrópoli, vincula 4 cuencas hidrológicas. Estamos hablando del Valle de México, el Tula, el Lerma y el Balsas, que sería el Cutzamala. Cuando decimos que están vinculadas por estos grandes acueductos, grandes emisores, por ese trasvase de aguas de fuentes, digamos, subterráneas, de fuentes superficiales como son las presas, y de aguas pluviales y aguas negras hacia el Tula, hacia el Golfo. Estamos hablando no de algo simple, no estamos hablando de una ciudad en una cuenca, estamos hablando de una metrópoli que vincula el funcionamiento hidrológico a partir de una hidráulica artificial y que tiene implicaciones. Y esa agua no se mueve naturalmente. Entonces, ¿cómo se mueve? En términos de qué legitimidad hace que se mueva el agua de una región a otra, políticamente, institucionalmente, qué recursos se tienen administrativos. ¿Cómo ha ocurrido eso? Pues eso no es natural. Entonces todo eso es un tema sociológico, de ciencia política, de economistas, de cómo se mueve esa agua. ¿Y qué está pasando? ¿Y dónde están sus límites? Porque no estamos hablando de un escurrimiento natural de agua. Podemos pasar para que vean ahora, es un esquema, no diría. De esto que estamos hablando, si ustedes se fijan, ahí dice Cuenca del Valle de México, porque así es nombrada. Hay quienes corrigen y dicen, no, es la Cuenca de México o el Valle de México, pero decir Cuenca del Valle de México es un error. Sí, pero oficialmente así es nombrado. Nada más estamos retomando eso. Las líneas amarillas son los parteaguas de esas cuencas, ¿no? De lo que estamos hablando. Las líneas rojas, la línea roja es la silueta del Distrito Federal o Ciudad de México. La línea punteada roja es el Estado de México. Y ahí pueden ustedes ver de lo que estamos hablando. Las infraestructuras que van hacia arriba, hacia el norte, ahí están nombradas: Gran Canal de Desagüe, Emisor Oriente, Emisor Poniente. Ahí están señaladas de manera ilustrativa, o sea, es un diagrama, pues. La cuenca del Tula se conecta con la cuenca del Pánuco y deriva hacia el Golfo. La cuenca del Lerma, fíjense, ahí donde se ve esa línea azul que sería, no, perdón, la línea morada, que es como una ilustración de lo que es el sistema Lerma. Es el sistema de pozos, más de 300 pozos que captan el agua subterránea y la traen a Chapultepec. Ahí está el tinaco de la ciudad, ahí está enterrado en 4 grandes tinacos. Y esta cuenca del Lerma, digamos, el río que nace justo ahí en la parte alta, en Almoloya, llega hasta Chapala, de donde se abastece Guadalajara, y luego llega hasta el Pacífico. Hay un vínculo regional que no ha sido estudiado. La cuenca del Cutzamala es el medio Balsas, forma parte, no es el Alto Balsas, es el medio Balsas. Ahí están las 7 presas, de donde el agua es captada, superficial, sube 1 kilómetro y llega hasta el Valle de México. Entonces los ingenieros que a lo largo de décadas o siglos han construido esto, dicen algo muy interesante. Dicen que el agua que naturalmente derivaría hacia el Pacífico, es decir, del Lerma y del Cutzamala, es traída artificialmente al Valle de México, es usada y luego es expulsada al Tula y llega al Golfo de México. Entonces, es decir, por eso llaman que esos túneles son
transcontinentales. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en toda esa historia físico-espacial del trabajo de los ingenieros, desde Enrico Martínez hasta quienes están haciendo ahora el túnel emisor oriente. Pero quería mostrar esto. Esto es lo que estamos hablando. Cuando hablamos abastecimiento de agua al Valle de México, es de esto de lo que estamos hablando. Es un sistema regional muy complejo. Y de lo que vamos a abordar en esta plática, en esta charla, es el sistema Lerma, ese que está en morado, y el sistema Cutzamala, que es ese que está en azul. No vamos a abordar ahora lo que es el abastecimiento dentro del Valle de México, ni la expulsión a la cuenca del Tula. Vamos a abordar qué pasa en la cuenca del Lerma y en la cuenca del Cutzamala, no en términos tecnológicos, sino en términos institucionales. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, en esto terminamos esta introducción que nos hace pensar que las grandes metrópolis del mundo, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Sao Paulo, tienen sistemas, no diría parecidos, pero tienen desafíos que en algo se parecen a este. Son muy distintos culturalmente, políticamente, pero las grandes metrópolis rebasan sus cuencas hidrológicas. Y ahí se plantea todo un tema de responsabilidad y sobre todo actualmente que estamos hablando del cambio climático, ya hay estudios donde dicen cuánta agua va a disminuir, o sea, la disponibilidad natural del agua va a disminuir en cada cuenca hidrológica. Hay un estudio para la Ciudad de México, para el Valle de México y estas 4 cuencas de las que hablamos, que hizo la UNAM precisamente, Óscar Escolero y María Pérez-Tzíkova, coordinaron todo un equipo y ya sacaron los escenarios de cambio climático y según sus cálculos van a disminuir en 15% la disponibilidad de agua en el Cutzamala, en el Lerma, y otros escenarios peores. Pero nosotros observamos que a veces llueve en el Valle de México, pero no llueve en la zona del Cutzamala, entonces las presas del Cutzamala no se llenan, y aunque estamos inundados en el Valle de México, el gobierno no sabe qué va a pasar, si vamos a tener suficiente agua durante el año, porque las presas en el Valle o sea, en el cuenca del Cutzamala, el Valle de Bravo, Villa Victoria, no se han llenado. Entonces estamos hablando de eso, de que hay diferencias en la lluvia, en la disponibilidad de agua en el Lerma, en el Cutzamala, Valle de México. Y estamos entonces empezando a entender que este gran sistema complejo es un mosaico. Y que esa idea de que un día se va a colapsar la Ciudad de México, se va a acabar el agua y no es tan así. Porque tiene diferentes fuentes. Al interior mismo del Valle de México hay distintos sistemas. Los acuíferos, no es lo mismo el Chalco Amecameca que el acuífero Cuautitlán Pachuca, que el acuífero de la Ciudad de México, que el acuífero de Texcoco. Cada uno tiene diferentes grados de disponibilidad de sobreexplotación. Y a cada uno de esos acuíferos está conectada una zona de la ciudad. Entonces, en realidad, esto es muy complejo. Y si falla un acuífero o si falla uno de estos sistemas, no necesariamente falla todo. Puede de pronto no haber agua en el Cutzamala, pero hay agua en el Lerma y hay agua que viene del acuífero de Texcoco o de aquí del acuífero de la Ciudad de México. Entonces, se compensa. O sea, lo que sería muy impensable es que de pronto todas las fuentes, todas las zonas, las cuencas, todo se acabe. Eso no es pensable así, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso solamente es con esa idea prospectiva que algunos tienen, que algún día va a haber un apocalipsis de agua en esta ciudad. No, o sea, ya lo hay, ya está. O sea, ese apocalipsis no es el futuro, ya está. O sea, hoy en día hay zonas que carecen de agua y hay zonas que están inundadas y hay zonas y simultáneamente están siendo inundadas unas zonas y otras carecen de agua. Es un mosaico. Eso no es una cosa total al futuro. Pero bueno, pasemos a lo siguiente.
vamos ahora a platicar el tiempo que nos queda sobre lo que quería abordar. La presentación, que solo era introductoria, era como para que todos los que estamos aquí en este lugar virtual, tuviéramos la película de conjunto. Ahora hablemos del sistema Lerma, el sistema del Alto Lerma, de donde están los más de 300 pozos que captan agua desde el acuífero del Valle de Toluca, del sur, de Almoloya, hasta el otro acuífero de Ixtlahuaca, Tlacomún. Fíjense, ¿quién opera ese sistema? Ese sistema fue empezado a construir en 1942, fue inaugurado en 1951 y se empezaron a traer 5 metros cúbicos por segundo de allá. En los años 70 eso subió, llegó a más de 15 metros cúbicos por segundo y después se empezó a disminuir en la medida en que entró al relevo el sistema Cutzamala. Pero, ¿cómo ocurrió? Pues el gobierno, recuerden que en esa época, estamos hablando de la década de 1940 y 1950, la Ciudad de México era el Distrito Federal y quien gobernaba era un regente, no era un jefe de gobierno, no había elecciones, era parte del equipo del presidente de la República, era el presidente quien designaba al regente, y todo era un régimen federal. Entonces había una lógica en la cual para la capital de la nación había que traer el agua de la nación, no importa de dónde. Se hicieron varios proyectos, pero el que se construyó fue el de Lerma, y empezó a traerse agua. Se construyó, se negoció así entre el presidente, el gobernador y el regente, y se empezó a traer agua. Y no fue sino hasta 1965 que se firmó el primer convenio de esa transacción, o sea, de ese trasvase. O sea, es decir, de 1951 a 1965 no hubo ningún convenio legal, ningún decreto, acuerdo, etc. Es interesante, estamos hablando de otra época presidencialista, de otra manera, en la cual las obras se construían de otra manera y el agua se movía también bajo otras reglas. Pero en 1965 se firma por primera vez un convenio entre el Estado de México, entre el gobierno del Estado de México, el Departamento del Distrito Federal y el gobierno federal, donde ya se dice, a ver, el Departamento del Distrito Federal va a construir y va a pagar las obras que son necesarias para llevar el agua a la capital. El Estado de México va a facilitar eso y va a recibir una compensación económica que será destinada a carreteras, escuelas, a sistemas de agua en los pueblos, en las ciudades. Es decir, hay una firma, hay un convenio, y luego hay una serie de convenios que después de 15 años de no haber firmado nada, se firman como 4 en un periodo. O sea, está el de 65, luego hay otro en 66, luego otro en 1967, en 68, son adicionales, y finalmente hay un convenio en 1970 que se llama Convenio de Finiquito, en el cual, en lugar de estar firmando convenios cada año, se dice, y yo pienso que más que se acuerda, pues es una negociación asimétrica, se firma un convenio en el cual el gobierno federal decide, vamos a pagarle determinada cantidad, son tantos millones de pesos al Estado de México, como finiquito definitivo por todo el agua que se pueda traer a la Ciudad de México, al Distrito Federal en ese entonces. Ya lo firma el Estado de México y recibe, no me acuerdo si en 4 o 5 partes, ese monto diferido, ¿no? Y ya, ahí terminan los convenios a lo largo de décadas. Hasta que es en 2004 el gobierno del Estado de México dice, sí, el Departamento del Distrito Federal pagó al gobierno del Estado de México en 1970 una cantidad determinada, pero el agua ha seguido yéndose para allá
y el deterioro ambiental, la desecación, los hundimientos por las subsidencias, o sea, por la extracción de agua subterránea, toda la afectación ambiental ha continuado desde 1970 hasta el 2004. Entonces, el gobierno del Estado de México hace un diagnóstico, elabora, o sea, documenta cuáles son las afectaciones y hace una demanda a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del Distrito Federal, diciendo, pues no, o sea, aquel finiquito, pues está muy bien en aquella época, pero tienes que pagarme más, tantos miles, 25,000 millones de pesos por toda esa afectación a lo largo de décadas. Porque ya hay otra legislación ambiental, porque ya hay otra visión que no había en 1950 ni en 1965, pero aquí hay algo interesante. Recuerden, en todo este proceso, en todo este tiempo, en los 80s hubo transformaciones de descentralización. En los 90s hubo toda esa reforma política y hubo ese cambio, empezó el cambio de Distrito Federal a gobierno de Ciudad de México. Entonces también lo que argumentaba el Estado de México era, espérame, el convenio que se firmó hace tantas décadas era con el departamento del Distrito Federal, que era un órgano federal. Y por eso ese órgano federal estaba operando pozos en territorio del Estado de México. Pero ahora ya no es federal, ahora ya eres un gobierno, casi como todos los demás. Y es como si Veracruz tuviera pozos en Puebla y estuviera operando en territorio poblano, o sea, por poner un símil, ¿no? Y entonces es decir, espérame, es que ya el gobierno de la Ciudad de México no es lo mismo que el departamento del Distrito Federal y por eso legalmente aquellos convenios ya no son lo mismo, ya no aplican. Entonces hubo toda una controversia, a nivel mediático había todo un tema así traído y llevado por la prensa, por la tele, y todo parecía ser que solo era como una diferencia de partidos políticos, pero no lo era. Recordemos que en aquel momento, el presidente de la República era Vicente Fox, era del PAN, el gobernador del Estado de México era Arturo Montiel, que es el que inició esa demanda, era del PRI, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador, que era del PRD en esa época. Y todo el debate público parecía que era como un pleito entre PAN, PRD, PRI, pero no es así. Era un debate, era un conflicto geopolítico que tenía implicaciones de décadas atrás y que tenía implicaciones a lo que iba a venir después. Finalmente, cuando entra de gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, retira la demanda y llegan a una negociación con Comisión Nacional del Agua y con la Ciudad de México. Ya se retira la demanda y se disminuye esa conflictividad, porque se llega a otros acuerdos, o sea, dentro de un marco de acuerdos mayores. Pero lo que quiero señalar aquí simplemente es ilustrar cómo un acueducto, es decir, una tubería, tiene bases legales de poder que históricamente van variando. Entonces, ese sistema no solamente tiene ya su obsolescencia tecnológica, sino incluso legal. Y eso se ha postergado y tarde o temprano ese tema va a volver, porque se negoció políticamente. Pero todos los trasvases, este trasvase que fue de primera generación, yo lo llamo el sistema Lerma, el Cutzamala de segunda generación y los actuales, que son varios en otras ciudades del país que son de tercera generación, establecen un vínculo con la zona de captación. Aunque ese vínculo no se ha visto, no se ha visualizado, y aunque parezca que sea una transacción estable, conforme pasan las coyunturas, se puede reactivar la conflictividad. Para cerrar nada más, bueno, ese es el asunto del sistema Lerma.
Sistema Cutzamala se inaugura en 1982 y se va añadiendo, pues se va creciendo, pero en 1982, ¿cuál es su base legal? El presidente establece, elabora un acuerdo presidencial donde da las atribuciones todavía no existía la Comisión Nacional del Agua, era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para eso, para operar la infraestructura en otro territorio. Es decir, estamos hablando de las presas que están en el Estado de México y en Michoacán, posteriormente. Finalmente, ese acuerdo presidencial después se actualiza, en 2012 hay otra actualización y más recientemente hay otro título, hay varios cambios que ocurren. Lo que quiero señalar es algo muy interesante. El sistema Lerma, que tiene 70 años de antigüedad, y el sistema Cutzamala, que tiene 40, fueron construidos con la tecnología de su época y con las bases legales e institucionales de su época. Y no necesariamente fueron actualizados a la misma velocidad a la que está cambiando el país o la que fue cambiando el país. Entonces, el asunto del sistema Lerma, que es operado, eso no lo dije, pero el sistema Lerma, bueno, sí lo dije, es operado por lo que entonces era el Departamento del Distrito Federal y actualmente es operado por lo que es el gobierno de la Ciudad de México. Cuando uno va a los pozos del sistema Lerma, pues ve el logo del gobierno de la Ciudad de México y uno no puede no sentir extrañeza al saber que está en territorio del Estado de México con logos de la Ciudad de México, o sea, de lo que era el Distrito Federal. Y con ingenieros y con operadores que están del gobierno de la Ciudad de México. Esto no solo es como una complicación o complejidad institucional, sino que tiene realmente dificultades. O sea, al estar, digamos, para que esos ingenieros vayan allá en sus camionetas, operen, lo que sea, todos los viáticos y todo se tiene que justificar y realizar en la Ciudad de México, porque la institución tiene su sede en la Ciudad de México. Eso, bueno, son 60 kilómetros, 60 y 70. El sistema Cutzamala son más de 120 kilómetros, lo que abarca, digamos, en distancia, pero también es un asunto así, aunque el sistema Cutzamala es operado por el organismo de cuenca del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, es decir, que es federal. De todas maneras, todas las presas de captación están en la cuenca del Balsas, o sea, es decir, en la zona del organismo de cuenca del Balsas. O sea, el que administra el agua, el que define lo que son las concesiones, todos los títulos, en aquella zona, pues es el organismo de cuenca del Balsas. Pero es operado, esta infraestructura, por el organismo de cuenca del Valle de México. Entonces también tiene una serie de problemas institucionales que tienen que ver con la distancia, con el pago de servicios, con este asunto tan simple de qué pasa si se descompone una camioneta del organismo de cuenca del Valle de México en esa zona, no se puede reparar allá porque institucionalmente tiene que ser en la circunscripción o en la demarcación del organismo de cuenca del Valle de México, etc. Podría hablar mucho tiempo sobre todas esas pequeñas dificultades que en los dos casos implica operar infraestructura en territorio ajeno, o sea, en territorio de otro organismo o de otro gobierno. Pero solamente quería señalar eso en esta plática introductoria y creo que ya cubrimos más o menos el tiempo, pero quería dejarlo planteado y que vean esa complejidad de los sistemas hidráulicos que traen agua y expulsan el agua de esta metrópoli, las implicaciones que tiene institucionalmente, por no decir de los conflictos sociales y de los conflictos políticos, y de cómo se resuelve, cuáles son los espacios de representación social y política, como serían los consejos de cuenca, los comités de cuenca, y cómo
muchas veces los conflictos no pasan por ahí, sino que se van a mesas de negociación específicas, creciendo el conflicto en los espacios de los medios de comunicación. Es lo más eficiente, ha sido lo más eficiente para los movimientos sociales y también para las disputas geopolíticas de los gobiernos de las respectivas entidades. Pero eso también es asunto para otra plática. Lo que quiero hacer ahorita es dejar este panorama así de conjunto, dejarles esta inquietud. Y para mí sería realmente un honor y me daría mucho gusto si a alguien, así como a mí hace 30 años, la pregunta de Víctor Castañeda de que el agua para la metrópoli es un asunto de dominación o dependencia, si alguien de ustedes se lleva esta inquietud así desglosada de qué pasa, o sea, qué límites institucionales, cómo hay obsolescencia tecnológica y obsolescencia institucional, cómo la geopolítica juega en el movimiento de esta agua, no solo es un asunto técnico, implica poder económico y político. Y ya para cerrar, también otro asunto que ya no me dio tiempo de abordar, pero lo dejo planteado. Tanto en la cuenca del Cutzamala como del Lerma, la Ciudad de México no es el único usuario que extrae el agua de ahí. En el caso del Lerma hay todo un desarrollo urbano industrial. En el caso del Cutzamala hay un desarrollo agrícola también, agrícola intenso, o sea, y también hay un desarrollo urbano. Cuando pensamos en eso, y si decimos se tiene que regular y proteger los acuíferos o los cuerpos de agua superficiales, ahí tenemos el gran dilema de que hay usuarios locales que se conocen y hay un usuario externo, que sería la Ciudad de México. Y eso presenta grandes problemas que abordaremos después o en otro momento o a partir de preguntas, en las cuales el usuario, que es la Ciudad de México, no visualiza los efectos que está teniendo la extracción de agua en el Lerma y en el Cutzamala. Es como si lo ignorara. Y cuando paga los derechos de agua a la Comisión Nacional del Agua, y cuando ese dinero se iba al fideicomiso en 1928, ese dinero se reinvertía en el Valle de México, pero no había ningún mecanismo para que de ese dinero de pago de agua fuera a el Lerma o al Cutzamala para resarcir todo el daño ambiental, todo lo que pasa allá, ¿no? Digamos, toda la economía de pago por derechos de agua se pagaba y se reinvertía en Valle de México. Entonces, es como un ciclo que no llega allá. Es como no visualizar aquella parte del sistema. Y por parte de los usuarios locales del Lerma y del Cutzamala, pues ellos no tienen ningún incentivo para ahorrar agua, para eficientar, porque dicen, todo lo que yo ahorre de agua o lo eficiente, pues se va a ir para la Ciudad de México. Eso no es un incentivo. Entonces, ese es el gran dilema y son desafíos muy fuertes para darle viabilidad o sostenibilidad a la Ciudad de México a partir de estos sistemas, o sea, en términos institucionales y en términos de generar arreglos más acordes a una visión contemporánea donde el cambio climático es una realidad. Pues muchas gracias y estoy viendo al doctor Javier Delgado, me da mucho gusto. Muchísimas gracias en primer lugar por toda esta exposición. Creo que es interesante también. Muchas veces conocemos más, sobre todo desde el punto de vista, como bien nos comentas, ¿no? Desde el punto de vista, tal vez más desde la geografía física, desde la parte, digamos, más de las dinámicas biológicas o geológicas del territorio, ¿no? Pero al aproximarnos desde el punto de vista institucional, creo que nos da otros elementos de los cuales pensar en torno a la gestión del agua y posiblemente también de otros recursos, ¿no? A mí me queda también un poco la pregunta, antes de darle, por supuesto, la palabra a nuestros asistentes, un poco también pensando en esto que comentabas tú al inicio de la presentación, si el problema no es también una falta, que todo este tema político que también viene de la mano con la construcción del territorio,
no viene también de la falta de comprensión del territorio y de las dinámicas propias, ¿no? Un poco de lo que Jorge Legorreta denominaba esta falta de comprensión de la cultura lacustre a partir de la llegada, de la implementación de las obras durante el periodo colonial. Es una duda que a mí me ha quedado un poco al aproximarme a temas del agua y Ciudad de México, y pues bueno, lo dejo un poco también sobre la mesa. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. Joaquín Torres pregunta, ¿cuáles son las sugerencias respecto a esta obsolescencia institucional? Porque efectivamente se trabajan otros intereses, excepto el desabasto o escasez de agua potable en la Ciudad de México y o mejoras para estas condiciones de causa final en la población. Sí, efectivamente, Laila, como dices, sí, es una falta de comprensión de la cultura lacustre que, como señalaba, bueno, es una controversia desde el siglo XVII, pero actualmente, digamos, desde hace, digamos, algo así como 40, 30 años, ha sido muy fuerte, y justo Jorge Legorreta fue uno de los principales pioneros de hacernos conciencia del valor o de la riqueza hidrológica del Valle de México y de lo importante que sería desentubar los ríos, rescatar los cuerpos de agua que están contaminados, que están expulsados, o sea, como valorar eso en vez de expulsarlos, en vez de pelear o luchar contra el agua, buscar convertirlo en un ciclo. Y ha habido mucha gente que ha sostenido eso. O sea, la UAM tiene, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene todo un trabajo con gente especialista en eso. El PUEC lo tiene, Javier Delgado ha hecho aportaciones sobre esto. Y hay todo un conjunto de especialistas que han sostenido que es muy importante tratar el agua y reutilizarla dentro del Valle de México. Y captar el agua de lluvia, o sea, cambiar de paradigma. Hay una visión de ingeniería que sostiene que eso es inviable, que lo realmente viable en un corto plazo es continuar las grandes obras hidráulicas como las que vimos. Pero yo pienso que quienes están haciendo toda esa transformación todavía a nivel micro, de captación de agua de lluvia, de uso eficiente del agua, este rescate de ríos, tienen razón cuando dicen, sí, nosotros podríamos ser un paradigma alternativo si tuviéramos el presupuesto que tienen esas obras. Pues es decir, el dinero que se destina a las grandes obras hidráulicas nunca ha sido destinado para la innovación tecnológica de tratamiento de aguas residuales, de sistemas de captación y ¿cómo se llama? De sistemas de drenaje separados, y todo lo que implica. Entonces todavía estamos, y yo creo que es muy importante subrayar, en ese debate de cambio de paradigma. Y esto que dices es importante. Y en el caso del Valle de México no es únicamente una visión ambientalista como sería en otras partes del mundo. En el Valle de México, el rescate ambiental tiene una implicación como de patrimonio histórico prehispánico. O sea, es decir, si hablamos, hay que rescatar el canal nacional, estamos pensando en un canal navegable que utilizaban los mexicas. Si estamos pensando en Xochimilco, estamos pensando en... Pues siempre hay una valoración que junta lo ambiental con nuestro patrimonio histórico y nuestra identidad. O sea, eso es muy importante, es algo muy específico para el Valle de México. Bueno, eso respecto a lo que señalas y lo que señala Joaquín Torres de sugerencias. Este tema que llamo o que menciono como obsolescencia institucional es algo de lo que se quejan los funcionarios, no es algo que como académico uno llega y dice que está sucediendo, no, los funcionarios están... O sea, yo pienso que los ingenieros y funcionarios que trabajan en el sistema de aguas de la Ciudad de México y en el organismo de cuencas de agua del Valle de México son héroes, o sea, son gente que con pocos recursos está tratando de que funcione una infraestructura
que ya tiene muchos años y que presenta muchos problemas. Para que funcione realmente es un esfuerzo institucional muy complejo. O sea, y yo creo que lo primero que hay que hacer, digamos, como sugerencias, es escuchar justo a esa burocracia hidráulica que está encargada de esa infraestructura y de escuchar cuáles son sus problemas específicos. Puedo poner desde cuestiones de lo que hablamos, ¿no? De la tecnología, de las reparaciones, de todo eso, pero hay hasta cosas tan simples como que la red de telefonía en las zonas de una de estas infraestructuras no hay telefonía. Entonces todo el personal que va y trabaja y supervisa, que además no hay suficiente personal para supervisar, no tiene forma de comunicarse con sus oficinas centrales y es todo un asunto que cuando se ve desde adentro todo lo que está pasando, sí se da uno cuenta que sí se requiere una actualización en todos los terrenos, tecnológico, institucional, y tarde o temprano va a ocurrir. O sea, además de que es necesario el cambio de paradigma y de que esperaríamos que no sea necesario más infraestructuras y continuar con esa inercia, sino hacer una transformación que haga que la Ciudad de México tenga una viabilidad a futuro que no dependa de traer agua de otras regiones, lo cual cuesta mucho y políticamente cada vez es más difícil. De acuerdo, tenemos también aquí otras preguntas. Preguntan, más bien comentan primero, muchas veces se ha dicho que los problemas de agua se resuelven con voluntad política. ¿Cree necesario un pacto del agua y la seguridad hídrica que reconozca y aborde las problemáticas y los desafíos ya diagnosticados? También Alejandro Robles Arias pregunta, entiendo que todo caso es particular, pero ¿qué sistemas hídricos de alguna ciudad o qué sistema hídrico de alguna gran ciudad del mundo considera que se acerca a una sustentabilidad en su ciclo? Y Aymara pregunta también, generalmente se habla de la cuenca como base para la gestión. ¿Qué opciones o enfoques desde la gobernanza existen en casos como el de la Ciudad de México? A ver, quisiera hacer un comentario con respecto a la primera y la última pregunta, la de que si es necesario un pacto de agua, o sea, con voluntad política, y a la última que es qué enfoques de gobernanza. Pues sí, o sea, cuando hablamos, este es un debate que también lleva unos 30 o 40 años. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Hay dos posiciones en términos generales. Es centralizar todo. Una es así como que todo esté centralizado, que sea un solo organismo que maneje todo así y que sea incluso como un gran operador que vea todo. Y otra que no, que son diferentes estados, que son diferentes organismos, que son, además cada municipio tiene su propio organismo operador del sistema de agua potable. Y la otra posición es coordinación interinstitucional. O sea, una es, vamos a centralizar todo, y otra es, no, vamos a que se coordinen todos. Y claro, eso implica negociación política y voluntad política y a veces presiones políticas y a veces lo que se negocia en el agua se contranegocia en términos de movilidad o en otro tipo. O sea, no es una... O sea, los poderes regionales no negocian todos sectorialmente. Eso es importante. Nosotros como especialistas del agua creemos que todo se agota en que el agua se mueva y se resuelva. Pero cuando uno ve las grandes negociaciones, así en coyunturas históricas, a veces un gobierno dice sí al agua, pero tú la basura o la movilidad, o sea, hay como una negociación más multisectorial. Y sí, obviamente sí se requiere una voluntad política y se tiene que construir esta noción de gobernanza en la cual estén incluidos no solo los poderes
digamos, político-administrativo, y no solo los usuarios de aguas nacionales, o sea, no solo quienes tienen título de aguas nacionales, sino también los usuarios. O sea, y todo eso es toda una transformación que se está dando en los consejos de cuenca. Inicialmente, los consejos de cuenca, solo tu boleto de entrada para opinar, tener voz y voto, era tener un título de aguas nacionales. Y eso solo lo podían tener o los grandes agricultores, o los industriales, o los organismos operadores de agua. Y conforme han pasado las décadas, ya la academia, también las organizaciones sociales tienen voz, aunque mejor no voto, pero ya va creciendo es decir, el asunto de opinar y de tomar decisiones sobre los temas de agua, estos temas geopolíticos, ya no es exclusivamente un asunto de ingenieros ni de gobernadores. Cada vez hay más actores y todo eso vuelve más complejo todo el sistema, todo el conjunto de opiniones, de intereses, etc. Hemos visto el caso de cuando hubo la toma de la planta de Berros por las mujeres Mazahuas del Ejército de Liberación de esa zona. Fue un actor muy importante que hizo replantear no solo lo que pedían, no solo la indemnización que pedían en su momento, sino la justicia espacial que implicaba un trasvase de una zona a donde la gente no tenía acceso al agua, ¿no? O sea, estoy hablando de que no solo son los grandes poderes, sino esto es más complejo, ¿no? Y sí tiene que ver con las zonas de desabasto y con quienes representan a la gente que no tiene acceso al agua. Y lo otro, nada más por mencionar esta pregunta que hace Alejandro Robles Arias, ¿de qué sistema se acerca a la sustentabilidad? No lo sé, pero por ejemplo, puedo mencionar cosas que me parecen interesantes de manera fragmentaria. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York se abastece igual de otra cuenca, de otra zona, pero invierte en esa zona, reforesta esa zona, paga y actúa en esa zona. O sea, es decir, toma agua de una zona boscosa, pero tiene un sistema legal e institucional que le permite a esa ciudad invertir y proteger esa zona. Aquí no lo tenemos. O sea, aquí no hay, ¿cómo decir? Que la Ciudad de México, que está recibiendo un caudal del Lerma, vaya e invierta y ayude a que esa zona no se deteriore. O el Cutzamala. Y no es por falta de que alguien no lo quiera hacer, es que no existe ese entramado, digamos, legal para poderlo hacer. No dudo que haya funcionarios que digan, y hubo antecedentes, o sea, hubo una ocasión hace muchos años que Marta Delgado, que estaba como secretaria del Medio Ambiente, hizo donaciones en la zona del Cutzamala, pero eso era como un acto de voluntad interesante, pero no tuvo continuidad. Pero lo que estamos hablando es que hacen falta como mecanismos que lo que es recaudado por derechos de agua, de esa agua en bloque que llega, no todo se reinvierte en infraestructura en el Valle de México, sino que digan un porcentaje se va a invertir en reforestar, en cuidar la erosión, en las zonas de captación, en invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales para que esos cuerpos de agua de donde se toma el agua para la Ciudad de México se limpien, o sea, ¿no? Son problemas que estamos viendo en Valle de Bravo, en Villa Victoria, o sea, pues hay contaminación porque tienen su propia actividad turística, urbana, y bueno, pero ¿cómo la Ciudad de México puede tener una corresponsabilidad si está tomando agua de allá? ¿Me explico? O sea, sería cuestión como, o sea, de crear como que los sistemas institucionales y legales lo permitieran, y no importa si estuviera un partido de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, que no fuera una voluntad exclusiva de una persona, sino que hubiera un sistema que dijera, bueno, una parte de ese porcentaje de lo que se recauda, pues fuera y contribuyera a invertir en esas zonas, por decir una cosa, ¿no? Por solamente señalar. Bien, interesante el caso de Nueva York. Yo no tenía idea que
efectivamente, como mencionan aquí en el chat, que tienen un ejercicio de servicios, de pago de servicios ambientales, ¿no? Me parece bien interesante esta propuesta. Nada más para ir cerrando, preguntan también qué tan viable es destruir humedales o receptores de agua en la ciudad como lo sucedido en Xochimilco o en Texcoco. Y también preguntan si no creo que sería interesante incluir ese desglose en el cargo de la tarifa del agua, porcentaje en tratamiento, en servicios ambientales, etcétera. Es decir, supongo que también un poco la idea es también hacernos copartícipes, ¿no? Una vez que accedemos al agua, ¿cómo podemos retribuir a estas zonas que están impactando en la gestión del agua? Respondiendo a la primera, o sea, por supuesto que no es viable, o sea, destruir humedales, o sea, es lo que estábamos diciendo, hay es todo un proceso histórico, o sea, y hay dos visiones, o sea, una en la que se privilegia como una visión urbana de gran escala, y otra en la cual ese valor lacustre, histórico, prehispánico, de eso, los canales de Xochimilco, de las zonas de alto valor ambiental e histórico, pues sean protegidas. O sea, y yo creo que es algo simbólico, pero es algo importante. O sea, a veces cuando hay estos debates, hay quienes sacan cuentas y números y dicen, no vale la pena captar agua de lluvia, no vale la pena proteger esta zona, porque en realidad es un 0.00% de lo que realmente requiere la ciudad. Pues sí, pero implica eso, un cambio de paradigma, ¿no? O sea, y si no, nunca lo vas a cambiar, y si no, vas a continuar deteriorando tus propias fuentes locales y vas a depender más de fuentes externas, y eso va a ser más caro y va a tener estas implicaciones o contradicciones de las que estamos hablando. Entonces, pues yo no minimizaría lo que es proteger y rescatar todo lo que es los ríos, los canales, los antiguos apantles, todo lo que es esa riqueza que tiene el Valle de México. O sea, sí. Y no porque utilitariamente tenga un porcentaje o con eso se vaya a resolver el problema de la escasez de agua, sino porque implica un cambio simbólico que es hacia donde tenemos que ir. O sea, sí vale la pena por eso. O sea, aunque no resuelva todo el problema, no importa. Ese es mi punto de vista personal. Y lo otro, sí, el desglose en tarifa de agua, sí, en otros países, en Francia, en otras partes, sí, se desglosa la tarifa y se ve qué porcentaje va para cada cuestión. Exacto. Y eso me parece bien. Ahí estamos hablando, a ver, es que son dos niveles. Imaginemos como una casa de 2 pisos. O sea, un piso, estamos hablando, ojo, del organismo operador que distribuye agua en las viviendas y en las industrias y en los comercios. O sea, tiene el agua, capta el agua o la recibe en bloque y la distribuye y cobra la tarifa a los usuarios, eso como nosotros, o sea, alguien que pues, tiene su casa y tiene su baño y tiene su regadera y su lavamanos y paga una tarifa al servicio de agua potable. Pero ahorita lo que estamos hablando es el otro piso, que es el que le da el agua a ese organismo. Y ese organismo, digamos, el sistema de aguas reparte el agua a cada vivienda. Pero el sistema de aguas, además de tener la concesión y captar agua de ciertos pozos, recibe el agua del Lerma o recibe el agua de Cutzamala y por recibirla paga derechos. O sea, en gran escala, no es el pago del usuario de cada casa, donde se aplicaría el tema del desglose y la boleta de la tarifa de agua. Estamos hablando no de la tarifa, sino de los derechos que se pagan por recibir el agua en bloque. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Ese monto tiene mecanismos para que se reinvierta en infraestructura en el Valle de México. Y debería haber un porcentaje de que se invirtiera en las zonas de captación. Ese es nada más retomando, sí, que debe haber ese desglose en las boletas de las tarifas de agua potable, pero yo diría, más allá de eso,
en esos grandes montos de derechos de agua por tener la concesión del pozo de agua o de los 300 pozos o de los 800 pozos o del el agua en bloque que llega del sistema Cutzamala y que la entregan. O sea, a eso me refiero, al mayoreo, no al menudeo. Ese es el punto. Aunque también la tarifa debe tener muy claro qué porcentaje de la tarifa va a ser para eso, para que haya sustentabilidad, no solamente para que los tubos funcionen y se les dé mantenimiento, sino también para la parte ambiental, ¿no? Creo que por el momento hemos llegado a responder a gran parte de las preguntas. Y bueno, yo nada más, a mí me gustaría concluir un poco pensando en tres grandes temas que creo que se discutieron aquí, en mayor o menor medida, que los has presentado de una forma magnífica, que en primer lugar un poco como también el tema institucional, digamos, de la gestión del agua en el Valle de México, pero pienso yo que en muchas grandes metrópolis también responde a estas dinámicas regionales, ¿no? Y que pensar el agua y pensar el abastecimiento y la gestión y el desalojo del agua es pensar a escalas regionales y no únicamente a una escala metropolitana, ¿no? Esa es una de las primeras grandes conclusiones y creo que de los grandes aportes que tenemos de parte dentro de la academia, ¿no? Me parece un gran aporte. El segundo de ellos tiene que ver también un poco con esta forma de gestionar el agua, en el caso particular del Valle de México, de la Ciudad de México y del Valle de México, que tendría que haber este cambio de paradigma en el que la gestión no responde únicamente, por ejemplo, a nuevas tecnologías como la captación de agua de lluvias, sino una perspectiva más integral, ¿no? Efectivamente, sistemas de captación de lluvia, restauración ecológica de ríos y de distintos ambientes, inclusive esta idea de regresar un poco al rescate de algunas zonas lacustres. Y en tercer lugar, un poco también pensando en cómo también es necesario que nosotros mismos, como usuarios del agua en el Valle de México, seamos responsables y estemos un poco y tengamos conciencia de dónde viene el agua que consumimos y hacia dónde se va, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos dos primeros argumentos que yo comentaba y que tú has expuesto a lo largo de esta sesión. Me parecen sumamente interesantes y que, pues bueno, creo que no es un tema acabado, creo que es un tema que tiene aún muchas preguntas que responder y estamos seguros de que más adelante tú podrás ayudarnos con algunas de ellas en distintas sesiones de este coloquio. Y pues bueno, no tenemos más que muchísimos agradecimientos por tu participación, Arsenio. Muchísimas gracias por tu tiempo también y esperamos volver a verte pronto aquí en el coloquio. Muchas gracias, Laila, muchas gracias, Javier. Sí, nada más para cerrar, esto que dices me parece muy importante. Fíjense, hay especialistas, hay todo un debate en estudios urbanos, en los cuales ya incluso ya no se plantea de hablar de ciudades, ya se plantea de hablar fenómeno urbano, porque ya no estamos hablando como de esa unidad que manejaba las cosas, que tenía un solo, digamos, una sola autoridad política. Esto ya es muy complejo y todo implica como coordinación a todos los niveles, pero además, como bien señalas, hay un salto de escala que no solo es decir, ya estamos en una ciudad grandotota, no, es un salto de escala regional. Y lo podemos ver muy claro en los ¿cómo se llaman? En los commuters, en la gente que trabaja, vive y viene una hora o 2 horas y va y viene. Eso se ha estudiado, pero eso está pasando en el tema del agua. Así como dices, en cada casa, en cada oficina de la Ciudad de México, el agua que llega al lavamanos es una mezcla de agua de pozos locales con agua que viene viajando 8 horas para llegar ahí. Entonces, aunque no lo notemos, aunque no seamos conscientes, está pasando eso. Ese salto de escala nos comunica no solo con un agua que viene viajando 8 horas o 3 horas o 4 horas, nos está comunicando con el desarrollo industrial y económico y demográfico y urbano de esa otra región y con la población local que puede estar en contra de que esa agua esté llegando acá. O sea, es todo un tema muy complejo y es un salto efectivamente de escala que ya no es esa ciudad local que se abastece de
de su disponibilidad natural de agua. Esto ya no es disponibilidad natural, esto es disponibilidad artificial. Estamos sacando el agua y estamos trayendo agua. Eso no tiene nada de natural. Es una disponibilidad artificial regional y que tiene todas estas implicaciones de las que apenas empezamos ahorita a hacer un esbozo en esta charla, pero eso se puede, podemos seguir platicando mucho tiempo. Muchísimas gracias al PUEC. Siempre es un gusto participar en la que considero mi casa. Muchísimas gracias a ti, Arsenio, por todas estas reflexiones y por dejarnos, yo creo que con más preguntas para seguir avanzando en el tema y seguir construyendo el tema, la línea de debate.